Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Una bella y tolerante frase que se le adjudica a veces al filósofo francés Voltaire, que seguramente fue acuñada entre los años 1720 y 1750 aproximadamente, pero que lamentablemente no representa el espíritu que está viviendo nuestro país, especialmente por los funcionarios de la justicia porteña. Esto lo digo porque a partir de mañana, o hoy mejor dicho, 5 de junio de 2019, el conductor radial Babi Checopar va a tener que ceder 10 minutos de su programa durante 5 meses consecutivos a especialistas de género del feminismo radical lo extremo, bajo amenaza de sufrir una eventual coacción o violencia por parte del Estado argentino. Una medida, por supuesto, completamente autoritaria, que lleva al extremo de, además de obligarle a pagar una multa en nombre de una probation, que obviamente podríamos discutir si la probation fue legítima, porque, insisto, no hay ningún delito que se pudiera haber cometido y, por supuesto, no había tampoco una existencia de pruebas, pero además de esa multa que se le impuso, no va a poder Babi Echecopar ni su equipo opinar respecto de los dichos de las especialistas de género durante esos 10 minutos, antes de esos 10 minutos, ni después de esos 10 minutos. Verdaderamente lo que acabamos de hacer con la excusa ridícula de combatir el machismo es aprobar la censura previa por primera vez en la historia constitucional argentina. Lo que es completamente una aberración, si a mí me preguntan. Ahora bien, ¿qué es el machismo? ¿Qué es lo que entiende el Estado por machismo? Bueno, resulta un poco ridículo, pero machismo es aquello que el Estado argentino diga que es machismo. Mediante, obviamente, alguna de sus instituciones de género, la Secretaría de Género, la Fiscalía de Género, cualquiera de esas instituciones que parasitan al día de hoy el bolsillo del contribuyente argentino. Obviamente, no hay ningún tipo de evidencia empírica que pueda demostrar la existencia de un género como tal, pero nosotros invertimos miles de millones de pesos al año en perspectiva de género o ideología de género. Ahora bien, ¿por qué digo que no solo no hay delito, digamos, si no existe alguna ley que lo prohíba no hay delito, sino que tampoco hay algún tipo de perspectiva que nos pueda indicar qué es el machismo a los ojos del Estado argentino? Bueno, como prueba me basta un botón y los invito a todos a escuchar el audio donde Babi Echecopar discute con la dirigente del movimiento Evita y que alguien me explique dónde está el comentario machista en ese audio que tantos problemas le está trayendo al conductor radial. Los responsables de esta verdadera atrocidad son, y estaría bueno que no salgan completamente impunes, así que les pido a todos que recuerden estos nombres: el fiscal Federico Villalba Díaz, al frente de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas número 18 de la Ciudad de Buenos Aires; la jueza Susana Parada, jueza penal, contravencional y de faltas de juzgado número 31. Y finalmente, la fiscal de Cámara especializada en género, Verónica Guagnino. Es muy importante tener en cuenta que le estamos pagando el salario a esta gente. También me gustaría hacer una especial mención al mencionado fiscal Villalba Díaz, ya que, según él, considera que esta medida es buena porque permite al público de Babi Echecopar escuchar otras voces. Por supuesto, en ningún momento se le consultó al público de Babi Echecopar si en uso de su libertad quería escuchar otras voces. Acá la libertad es un bien y un derecho que puede hacerse a un lado en la idea de perseguir enemigos imaginarios. Ahora bien, esta gente, que a mi humilde criterio no está calificada para ejercer el cargo que ejerce, y mucho menos para reprimir la libertad del prójimo, no está respetando la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, pensada en el constituyente originario de 1853, protegía la libertad de prensa en su artículo 14 y en su artículo 32. El artículo 14 defendía la libertad de expresión pasiva y activa. Pasiva, el derecho a recibir información. Activa, el derecho de dar información.
Aplicado a este caso en concreto, es el derecho de recibir la información y no lo que el fiscal haya acordado mediante la presión a Babi Echecopar, como es este caso. Y activa, por supuesto, dejar que Babi Echecopar tenga libre disposición de su espacio radial. Y el artículo 32, también muy interesante, que prohíbe al Poder Legislativo sacar leyes que restrinjan la libertad de prensa. Ahora bien, la última reforma constitucional de 1994 también defiende la libertad de expresión. En su artículo 75, inciso 22, con los tratados de derechos humanos que tanto dice defender esta gente que supuestamente se dedica a la justicia, ya que prohíbe expresamente la censura previa. Eso es lo que acaban de aplicar mediante esta supuesta probation, que en realidad solo puede considerarse una acción bajo amenazas. Estaría bueno elevar un poco también el nivel de la discusión, para no quedarnos en esta cuestión meramente constitucional. Porque esta discusión no es nueva, ya viene del año 1651, cuando Thomas Hobbes había publicado en su libro muy célebre, El Leviatán, que la libertad de expresión es un favor del soberano. Es el soberano, la persona que conforma la república y el Estado, el rey, el monarca, o en su defecto la asamblea de personas, quien decide qué se publica y qué no. Y no fue hasta el año 1689 que John Locke, en su segundo tratado sobre libertad civil y gobierno, pone las bases del liberalismo y los derechos como propios del hombre. El derecho a la libertad, el derecho a la propiedad y el derecho a la vida. Y considera que la libertad es un derecho con el que nacen los hombres. Y en todo caso, es un deber del Estado respetar este derecho y proteger estos derechos. Sería muy importante que nos tomemos esta oportunidad para pensar desde un punto de vista filosófico, si se quiere, ético, moral, qué libertad queremos. Si una libertad que dependa del favor del soberano, o si queremos una libertad que le pertenezca a cada hombre, a cada mujer, por el simple hecho de haber nacido en territorio argentino, que es lo que originalmente planteaba la Constitución Nacional de 1853 y sus debidas reformas en 1860 y 1994. Ahora bien, aquellos que están de acuerdo con que la libertad sea simple y sencillamente en la medida de lo que a ustedes les convenga, les recuerdo que no siempre van a tener un gobierno, un juez o un fiscal a favor de las restricciones que ustedes quieran. Quizás al día de hoy lo que están haciendo estas personas de reprimir abiertamente al periodista Babi Echecopar les parezca algo muy loable. Pero recuerden que el poder cambia de mando muy seguido. Y quizás el día de mañana aparezca un gobernante que no sea que sea del agrado de ustedes. Recordemos que si perdemos la libertad de expresión, la libertad en general, porque la consideramos un mero favor del soberano, nos ponemos a la merced de potenciales dictadores, de potenciales tiranos que, basados en teorías conspirativas, en este caso es la teoría conspirativa del género, pero antaño pudo haber sido la teoría conspirativa de la conspiración judía, o alguna teoría conspirativa como tenían también los rusos, de que los malvados oligarcas querían matarnos, o al revés, una teoría conspirativa que considere que todo aquel que tenga un libro de Marx en la casa sea un posible terrorista. Cuando esas cosas pasan y perdemos la libertad, es que nos exponemos ante la tiranía y ante los peores dictadores, como ya se ha demostrado varias veces en la historia de la humanidad. Es importante desde un punto de vista moral proteger la libertad. Y también es importante desde un punto de vista utilitarista, porque los países más libres son más ricos. Y además, la libertad es un bien en sí mismo. Entonces es muy posible que mis argumentos no te convenzan, a vos que estás del otro lado y está a favor de reprimir las libertades del prójimo. Pero por más que mis argumentos no te convenzan y te parezca que soy demasiado liberal, o quizás demasiado conservador en mis valores jurídicos, te recuerdo que te conviene que yo siga siendo demasiado liberal, porque a la medida que yo siga siendo demasiado libertad, voy a estar defendiendo la libertad de expresión,
la libertad de expresión que a vos también te beneficia, y que aunque vos quieras arrebatármela, yo voy a seguir repitiendo que no estoy de acuerdo con lo que puedas llegar a decir, pero voy a pelear hasta la muerte por tu derecho a decirlo.